Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Arquitectura de los Negocios. En el capítulo anterior conocimos los orígenes de don Roberto González Barrera desde su infancia en Cerralbo, Nuevo León, hasta la fundación de Maseca y sus primeros años. En este episodio hablaremos de la expansión de Gruma, su internacionalización y otros sucesos de la vida de don Roberto. Esto es Arquitectura de los Negocios. Y para empezar, quiero compartirles parte de una entrevista que me encontré, que le hizo el periodista Gilberto Marcos en los 80s a don Roberto González Barrera, para Foro, un programa que estuvo al aire en Televisa Monterrey por más de 20 años, así que seguramente lo ubican. Y fue de las pocas entrevistas que dio en su vida, así que una joya. Escuchen. En cuanto a que estoy escondido, que no he aparecido en todo esto, en primer lugar, no es mucho, no me gusta mucho esto, licenciado. Para comenzar, soy incluso hasta poco sociable, salgo poco. No sé si a veces es timidez o es también exceso de trabajo, de dedicación a lo que estamos haciendo, ¿no? Que lo absorbe. O también es exceso de amor a lo que estamos haciendo, ¿no? Yo quiero mucho mi trabajo, me gusta mucho. Creo que incluso he sido injusto con mi familia. No le he dedicado a ella todo el tiempo que debería haber dedicado. Les dejo este fragmento porque confirma lo que hemos hablado mucho en White Paper sobre varios de los principales empresarios de nuestro país, que les gusta mantener un bajo perfil, no quieren dar entrevistas, no estar en el foco, y esta es un poco la experiencia que hemos tenido pues con la familia. Pues bueno, además de don Maseco, don Roberto González Barrera también era conocido como el rey de la tortilla, un apodo que reflejaba su dominio en la industria de la harina de maíz y las tortillas, tanto en México como en el extranjero. Y este nombre lo usaban de manera coloquial y también en medios de comunicación para destacar su relevancia como pionero en el sector. Pero antes de llegar a ser don Maseco y don Roberto, el gran empresario, Roberto González Barrera pues fue un joven emprendedor como cualquier otro que trabajó muy duro y que industrializó un proceso y creó una nueva forma de consumir un alimento milenario. Para poner un poco en contexto, en México, de acuerdo con datos de la Asociación de Propietarios de Maquinaria Tortillera, se estima que el consumo diario per cápita de tortillas es de alrededor de 5 a 6 tortillas por persona. Esta cifra puede variar ligeramente dependiendo de la región y de las características socioeconómicas de las personas, pero sigue siendo un promedio representativo. Hay personas o hay entidades en las que se consume 1 kilo por persona al día. El valor aproximado del mercado de la tortilla en México es de 60,000 millones de pesos anuales, unos 3,000 millones de dólares. Pues esta invención que junto con su papá hizo don Roberto permitió simplificar el proceso de fabricar tortillas, una idea que cambiaría para siempre la industria y los hábitos de consumo de los mexicanos, y también después con la expansión a nivel mundial que comenzó hace 50 años. En estos primeros años, recordemos el episodio anterior, don Roberto papá, un ingeniero nato, sin preparación formal, pero entendido, dedicó gran parte de su tiempo a mejorar las características del molino que habían comprado y a perfeccionar la receta de cocción del maíz para luego procesarlo y hacerlo harina que se pudiera conservar y reconstituir con agua para fabricar después tortillas. Estos primeros años fueron muy duros, en palabras del propio don Roberto. Así decía: mi padre era un ingeniero nato al que le gustaba la investigación por naturaleza. Pensó que lo primero era elaborar un buen producto, pero lograrlo nos llevó a vender la planta de luz, la de leche, la de hielo, el cine y hasta llegar a empeñar los juguetes rotos de mis hijos. La situación era difícil, se acababa el financiamiento. En cierto momento, cuando no quedó nada que vender, un amigo de mi papá, el general Bonifacio Salinas Leal, militar y gobernador de Nuevo León, nos tendió la mano. Para mí, el general fue como un segundo padre. Sin más garantías, nos tuvo confianza y se enamoró del producto. Nos prestó dinero y así empezó a surgir esto. Gracias a la tenacidad del papá, don Roberto González Gutiérrez, las cosas empezaron a tomar forma en cuanto al producto, mientras Roberto hijo se enfocaba en vender. Cuentan que iba tienda por tienda ofreciendo la harina en consignación. Si no se le vende, no me la paga, así decía, o incluso daban promociones y regalaban el producto. Era su manera de ganar la confianza de los comerciantes y abrirle camino al producto en el mercado. Esa estrategia, junto con su perseverancia, fue clave para que la harina comenzara a posicionarse y el negocio no muriera. El papá de don Roberto se retiró a los 51 años y en 1961 le vende a su hijo lo que le correspondía de la empresa hasta entonces, cuando Roberto tenía 31 años y continuó desarrollando otros proyectos en Mazatlán.
donde se reubicó después de montar la segunda planta de Gruma en Acaponeta, Nayarit, que como ya les platicaba en el episodio anterior, fue la planta madre. Esta decisión de la venta hay que decir que fue muy pensada por don Roberto Papá y después lo llevó a un proceso de reflexión en el que estuvo pues muy conflictuado entre su enfermedad, el amor a su hijo y a su sueño realizado. Así lo relata en el libro de la profesora Laurelena González Flores sobre su vida. Y aunque se retiró, destaca que a los 54 años seguía visitando la planta de Acaponeta incluso los fines de semana. Dicen que llegaba los viernes y se quedaba a veces hasta el sábado y seguía revisando los procesos tanto de deshidratación como de calidad del producto. En Mazatlán vivió su última etapa de vida y fue padre por segunda vez. Hay que recordar que don Roberto hijo no tuvo hermanos hasta sus 40, cuando su papá tiene a su medio hermano Alberto González Ruiz, quien nació en 1971, 6 años antes de que muriera don Roberto Papá. Pero vamos entonces a esta etapa de Acaponeta, donde se instala esta segunda planta y es cuando don Roberto Papá intenta asociar a los agricultores. Ahora, se preguntarán por qué Acaponeta, por qué Nayarit. Pues resulta que al investigar se da cuenta que la región del Pacífico era la más próspera para el cultivo del maíz y Nayarit era conocido en ese entonces, les hablo de los 50, como el granero de México. Ahí se llevaban a cabo 2 cosechas anuales, una en mayo y otra en diciembre. Y se dice que en ninguna otra parte del país se sembraba tanto maíz y de tal calidad. Entonces, don Roberto Papá se va a buscar socios agricultores que aportaran el producto. Después de pensarlo, lo rechazan, como ya les platiqué anteriormente, porque consideraban pues una utopía que un pueblo pudiera cambiar una tradición tan arraigada. Entonces, digamos que en términos de hoy, a pesar de ya tener una planta con algunos años de operación en Cerralbo, la empresa seguía buscando Product Market Fit. Y en realidad la gente en Acaponeta lo llegó a tirar de loco. Decían, ¿cómo alguien iba a querer comer eso? Y es que dicen que diferencia entre genio y locura es una línea muy delgada. Pero así es disrumpir un mercado. Hoy se ve claro, pero imaginen esos primeros años, cómo lo veía la gente. Sin embargo, hubo un par de factores que ayudaron a que el proyecto Acaponeta funcionara. Uno es que seguían teniendo de socio capitalista al general Salinas Leal, quien además de dinero, pues también tenía poder e influencias. De esta forma, el gobierno local vio con muy buenos ojos la instalación de una planta porque iba a generar empleos, con lo cual, pues les dieron terrenos gratis, bien ubicados cerca del ferrocarril, para la transportación del producto y además pues otras facilidades para instalarse. En estos primeros años de Acaponeta, mediados de los 50, es donde se termina de perfeccionar la receta de maseca. Don Roberto Padre, sin formación profesional como les decía, entendía de todo. En esta biografía que leí decían: don Roberto sabía de todo, de electricidad, de mecánica, de maíz, de cal, de nixtamal, de deshidratación, de administrar, nos sorprendía a todos. En otro testimonio de esta época dicen de don Roberto Padre que era un hombre muy astuto pero muy humano, era muy activo y no entendían cómo podía estar en todo, en todas las áreas. Él cooperaba, fue una época muy bonita de Acaponeta donde salió gente estructurada y con experiencia para todas las plantas gracias a la visión de don Roberto. Sin embargo, como todo negocio, los problemas de operación no terminaban. En 1968 hubo un ciclón y la planta de Acaponeta se inundó. Entonces, imagínense, harina húmeda o mojada, pues, ¿qué uso tenía? Esto generó pérdidas. Y de este evento hay otro testimonio que rescato. Cuando las condiciones estuvieron propicias para el aterrizaje, Roberto hijo, es decir, Roberto González Barrera, llegó para evaluar los daños. Hizo una especie de templete y se subió para hablar con los que habíamos permanecido trabajando durante la inundación y que por lo mismo habíamos perdido las pertenencias en nuestras casas. Nos fue interrogando de uno por uno. Una persona anotaba. Al terminar, nos dijo que todo lo que hubiéramos perdido nos lo iba a proporcionar. Y esto nos habla mucho de la calidad humana y el liderazgo de un capitán de empresa que ante la adversidad pues le respondió a su gente y se levantó nuevamente. Recuerden que años antes les platicaba que tuvieron un incendio de la planta en Cerralbo también. De este testimonio rescato otra parte que me llamó mucho la atención y que dice: en épocas de escasez se veían obligados a importar maíz, en ocasiones desde Argentina. Otras, el maíz blanco de China, Kenia y Mozambique. En estas situaciones, la negociación y el movimiento de contactos para el desembarco inmediato se realizaban con prioridad sobre otras acciones. Y esto les digo que me llama la atención porque nunca pensé que trajeran maíz de lugares tan lejanos como China y África. Y bueno, en estos inicios, mediados de los 50, una industria que estaba a todo vapor era la de la construcción. México vivía una gran etapa que empezaba: el conocido desarrollo estabilizador, y había obra pública por todo el país. Construcción de presas, carreteras, hospitales. Así que
¿Quién creen que empezó a ser un gran cliente de Maseca? Pues nada más y nada menos que ICA, Ingenieros Civiles Asociados, la constructora fundada por Bernardo Quintana, Saturnino Suárez y un grupo de ingenieros jóvenes, que en esta época lideraban la construcción de obra de infraestructura del país. Y eso nos da para otra temporada de Arquitectura de los Negocios. Díganme si les interesa. Bueno, cierro aquí el paréntesis porque ICA se vuelve cliente de Maseca. Dice un testimonio que les enviaban a sus campamentos furgones completos de Maseca. Después empezó una relación con la CONASUPO, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, una entidad del gobierno que distribuía comida a poblaciones vulnerables. Y ahí es donde empieza a agarrar tracción aún más la venta de la harina que solucionaba un problema de distribución. Piensen esto, si la ICA o el gobierno tiene que darle a un gran número de personas el principal alimento del mexicano, la tortilla, pues no le va a dar el maíz en crudo y tampoco le puede dar las tortillas necesariamente. Entonces, darle harina de maíz que se puede transportar más fácilmente y que ellos hagan sus tortillas en la obra o en la casa, pues era una gran solución. Resolvieron, digamos, no solo un problema de preparación, pero antes un problema de distribución. Quizás la misma suerte corrieron en sus inicios empresas como La Costeña o Herdes. Si tienes que distribuir alimentos en grandes cantidades, comida semipreparada como frijoles enlatados en una despensa, es una mejor solución que repartir 1 kilo de frijol crudo, por ejemplo. Pensemos entonces que pasan estos primeros años turbulentos. Logran crecer y dominar el mercado mexicano, pero un alimento base en un país no puede estar lejos de la política. Es, digamos, estratégico. Así que ahora avanzamos a 1970. Don Roberto tiene apenas 40 años. Sin embargo, 21 años operando ya la empresa. Recordemos que arranca en 1949 a sus 19 años. Y es ahí que enfrentó una de las decisiones más importantes de su vida: vender o no su empresa al gobierno mexicano en los 70s. Y fue un momento crítico en el que personajes clave como Antonio Ortiz Mena, Carlos Janco González y el general Bonifacio Salinas Leal jugaron papeles clave. Les cuento qué pasó y cómo el haber dicho que no a esa venta permitió entonces que Maseca se transformara en Gruma, un gigante global con presencia en más de 100 países, enfrentando durante estos años distintos retos políticos, económicos y regulatorios. En 1970, don Roberto González Barrera tenía 40 años. Ya era un empresario consolidado y un hombre rico. Desde la fundación de Maseca en 1949, junto con su papá, la empresa había revolucionado el mercado con su harina de maíz nixtamalizada. Este producto no solo facilitaba el proceso de hacer tortillas, sino que ofrecía una solución práctica con mayor rendimiento y duración que la masa tradicional. Con una bolsa de 1 kilo de Maseca se prepara 1 kilo y 3/4 de tortillas. Y por eso sus centavos le rinden más. Haga usted la prueba con Maseca. Su masa pura, más higiénica, más alimenticia, más saludable, más sabrosa. Compre Maseca en la tienda de la esquina. Sin embargo, el México de los años 70 vivía una transformación política y económica. Luis Echeverría, próximo a asumir la presidencia, tenía una agenda nacionalista que buscaba reforzar el control del Estado sobre sectores estratégicos. Y para él, el maíz, el alimento base de la dieta mexicana, debía estar en manos del gobierno, y Maseca era un objetivo claro. El gobierno ofreció a don Roberto 400 millones de pesos por su empresa, una suma impresionante para esa época. A esta oferta se le sumaba el cansancio acumulado de décadas de trabajo intenso. Él calculaba que vendiendo todo lo que tenía, porque tenía algunos otros negocios satélite, como aires acondicionados, tendría unos 250 millones de dólares de la época. Una enorme fortuna suficiente para retirarse y vivir muy bien. Don Roberto veía en la venta una oportunidad para dedicarse a una vida tranquila. Ya había planeado mudarse a Lausana, Suiza, donde había rentado un chalet con vista al lago Ginebra. En sus planes estaba aprender idiomas, tocar el piano y viajar por todo el mundo. Todo parecía listo para concretar la venta. Sin embargo, antes del acuerdo, en la víspera, don Antonio Ortiz Mena, que en ese entonces era secretario de Hacienda, lo invitó a una comida en su casa. Y durante la reunión, Ortiz Mena fue directo. Roberto, México necesita empresarios como usted. Si vende ahora, se cansará de no hacer nada y querrá regresar, pero ya no tendrá empresa. No venda, siga construyendo lo que empezó. Aunque don Roberto estaba decidido, Ortiz Mena le hizo una oferta adicional.
un crédito de $100 millones a través de Nacional Financiera para expandir Maseca si decidía quedarse. La propuesta, por supuesto, sembró dudas en su mente. Esa misma noche, don Roberto se reunió con Carlos Hank González, un político y empresario cercano a él conocido como el profesor Hank. Hank, quien había dirigido la CONASUPO y conocía la importancia estratégica de Maseca, reforzó el argumento de Ortiz Mena. Tienes el mejor negocio, lo que nadie más tiene. ¿Cómo vas a dejarlo todo? Ambos conversaron hasta la madrugada y después de eso, don Roberto tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de la industria alimentaria en México. Canceló la venta. La decisión de no vender Maseca no fue solo un reflejo de la determinación de don Roberto, también del apoyo de aliados estratégicos como Antonio Ortiz Mena, Carlos Hank González y el general Bonifacio Salinas Leal. El general Salinas, exgobernador de Nuevo León, había sido socio de los González en los primeros años de Maseca. Su influencia en los círculos políticos fue clave para que la empresa obtuviera respaldo en sus inicios. Fue el general quien presentó también a don Roberto con Raúl Salinas Lozano, secretario de Industria y Comercio en el sexenio de López Mateos, años en los que inicia su relación con la CONASUPO. Y recordemos también que Raúl Salinas Lozano era el papá de Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Esta conexión fue clave en los años siguientes para la relación con CONASUPO, de la que también Raúl fue director general en los 80s. Recordemos que CONASUPO regulaba el mercado del maíz a través de subsidios, compra y distribución. Por su parte, Carlos Hank González era mucho más que un amigo. Era un consejero y un aliado estratégico. Compartían historias de superación y una visión de negocios basada en el trabajo duro. Durante décadas, Hank y don Roberto se reunieron regularmente para discutir política, negocios y la dirección del país. Su relación además se fortaleció en lo personal, ya que con el tiempo se volvieron consuegros. Carlos Hank Ron, hijo del profesor, se casó con Graciela González Moreno, hija de don Roberto, quienes son padres de Carlos Hank González, homónimo de su abuelo y actual presidente del Consejo de Grupo Banorte, nieto del profesor y nieto de don Maseco. La tortilla es rica, hecha con Maseca es más rica. Tras decidir no vender, don Roberto puso toda su energía en transformar a Maseca en una empresa global. Fundó un nuevo negocio con tecnología propia, la filial Tecnomaíz S.A.D.C.B., la cual desarrolla, fabrica y comercializa líneas de producción de tortillas de maíz de diferentes capacidades, incluyendo máquinas de 50 tortillas por minuto para las pequeñas tortillerías del barrio en México y líneas capaces de producir 600 tortillas por minuto. El primer gran paso fuera de México fue en 1973, cuando la compañía incursionó en Costa Rica. Este mercado ofrecía estabilidad económica y una población abierta a probar productos innovadores. Ahí es donde Gruma introduce también esta maquinaria de producción de tortillas de 600 por minuto y desarrolló procesos para garantizar un producto fresco, marcando un precedente para sus operaciones internacionales. Pero ¿cómo llega a Costa Rica? Pues bueno, se dice que cuando Echeverría iniciaba su gobierno en 1970, el primer presidente que lo vino a visitar fue el de Costa Rica, José María Figueres, y le pidió ayuda para que le enviara a alguien que le llevara a promover el consumo de la tortilla en su país, que se había perdido, y tenían un problema porque la gente estaba consumiendo mucho trigo y en ese país no tenían la capacidad para producirlo, pero sí la capacidad para producir mucho maíz como en México, pero no había consumo. Entonces mandan a don Roberto y ahí hace su primera prueba y vio con qué facilidad la gente se puede adaptar a la tortilla. Dice que ahí aprendió a hacer negocios fuera de su país, pero hizo algo diferente. Empezó a fabricar las tortillas directamente y ahí viene el golpe de crecimiento. Es así que en los años 80, Gruma dio un paso decisivo hacia el mercado estadounidense. Con la creciente población hispana, Estados Unidos representaba una oportunidad enorme. La empresa adquirió 10 plantas en California y lanzó Mission Foods, que rápidamente se convirtió en una marca líder de tortillas y frituras. También establecieron Azteca Milling, una división enfocada en la producción de harina de maíz. Y de esta época tenemos fragmentos sumamente interesantes de la entrevista que les compartí al principio del capítulo, que se realizó en los años 80 en televisión con Gilberto Marcos en Televisa, en la que cuenta que en Estados Unidos surtían diariamente visitando 10,000 supermercados cada día, porque así monitoreaban cómo iba el consumo. Consideraba que Estados Unidos era un país fácil para el consumo. Pero lo que me tiene más feliz, licenciado, es que los americanos están entrando preciosamente a consumir la tortilla. Gusta muchísimo la tortilla. Aparte de que tiene el gusto, tiene una cosa también, dice que a la larga se tendrá que imponer. Precio. Precio contra el pan es más barato. La tortilla, desde que, digamos, modernizamos
su industrialización, es decir, desde la base, desde que se modernizó la molienda, que se acabó de hacer o se hizo ya en molinos grandes, en volúmenes industriales, ya con mucho mejor tecnología. Entonces se abarataron sus costos y eso ha ido permitiendo que la tortilla tenga un mayor alcance, tenga una mayor penetración, que sea más fácil. Esta entrevista se da durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, entre 1982 y 1988, cuando el contexto en México no era muy optimista. Sin embargo, el genio de don Roberto y su empuje se distinguían. Él decía que tenía fe en el gobierno y en sus planes. Claro, aseguraba que cada quien hablaba según le había ido en la feria y tenía sus razones. Él cuenta que había estado muy cerca desde hace mucho a los gobiernos, los últimos 4 sexenios, y que al de la Madrid y a su equipo los veía cómo estaban haciendo cosas que nadie había hecho. Escuchemos. ¿Qué tal anda la crisis, don Roberto? Buena pregunta, licenciado. Como que da cosquillas la pregunta. Sí, señor. Bueno, creo que al menos en toda mi vida, yo creo que todos los que hemos vivido en este México de la postrevolución en adelante, jamás habíamos vivido una crisis como esta, licenciado. Sí es difícil, sí es dura, ¿no? Al menos yo no la conocía así de este extremo. Sin embargo, pues yo me siento optimista de que esta situación pueda pasar pronto, ¿no? No tan pronto como quisiéramos, licenciado, no se va a interpretar que pronto, ¿no? Pero tengo esperanzas en que esto pase bien, precisamente por los acontecimientos de los últimos momentos, de los últimos, digamos, del último mes de julio. El hecho de haber ya negociado con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno, toda su deuda. El hecho de estarse en este momento negociando con la banca internacional, con la banca comercial. Eso es muy positivo, yo creo que eso va a ser muy bueno. Los planes que tiene el gobierno, nuevos. Y continúa hablando de los cambios que empezaban. México estaba pasando de ser una economía mixta a una economía de libre mercado. Recordemos que con De la Madrid empezó y con Salinas se consolidó el llamado modelo neoliberal. Escuchemos a don Roberto. Señor presidente, le está tocando hacer cambios bastante profundos, cambios que yo creo que se debían de haber dado desde antes, licenciado. Entonces está haciendo ahorita cambios de estructura. Esos cambios son muy difíciles. Esos cambios también no dan los resultados inmediatamente. Se tardan mucho tiempo. Para mover un país que ha estado 50 años en una fórmula, ¿no? Con un sistema, me refiero a sistema político, me refiero a sistema económico, oiga, usted no es fácil cambiarlo en 3 años. Don Roberto decía en esta interesante plática que había muchos problemas como resultado de esta crisis. Desempleo, no hay inversiones, hay desaliento en general, pero lo que llamaban desaliento los empresarios por no invertir, él lo veía como que eran muy responsables y se llevaban las cosas con cautela. Es decir, no querían poner su dinero en un momento de crisis. Y dijo que pues él conocía a muchos empresarios del país. En buena parte esta decisión es por responsabilidad y porque desconocen esta situación, porque ellos nunca habían vivido un momento así. Estaban acostumbrados a un México progresista, cuando el país crecía año con año 5, 6, 7%. Imagínense que cuando el país solo había crecido 4%, le daba pena al presidente decirlo. Y ahí destaca el tema de la economía libre. Dice que si México hubiera empezado con este esquema desde hace muchos años como Estados Unidos, donde la competencia era el precio libre, nuestra economía estaría en otro lugar. Pero dice que en México, pues la revolución nos enseñó de otra manera las bases y comenzó nuestra economía de 1930 para adelante siendo regulada y mixta, que por muchos años fue bueno, pero ahora necesitaba un cambio. A nosotros la crisis no nos perjudica en cuanto al consumo, pero tampoco nos beneficia grandemente porque nosotros somos un producto regulado completamente. Vendemos a un precio el artículo, la harina de maíz, porque así lo ordena el gobierno. Compramos el maíz a un precio porque así lo ordena el gobierno. Entonces nuestros márgenes de utilidad están perfectamente bien controlados por el gobierno. Muchas gracias por ese concepto de mi éxito, de lo grande de mis empresas. Primero que nada, espero que los banqueros estén tomando nota de todo esto para que no me nieguen nunca los créditos, me sigan ayudando. En cuanto al éxito, creo que todavía me falta muchísimo, licenciado. Creo que estoy comenzando, creo que tengo camino por recorrer. Aspiro a él, desde luego, señor. Trabajo con eso, por eso, pero incansablemente. Y también dio tiempo de hablar de su origen y su afición por los números. De mi origen me siento muy orgulloso, licenciado, para comenzar. De cuando estuve en esa situación precaria, como lo dice usted, fíjese que ni lo sentí, licenciado. Yo esa situación la pasé muy de chamaco, muy en principio, en mi infancia. Yo fui criado
con mi abuela paterna, que nos crió juntos a 17 primos hermanos, ¿no? Porque nuestros padres tenían que salir a trabajar. Entonces mi abuela, como éramos 9 varones y 8 mujercitas, mi abuela nos exigía a los varones trabajar para también mantener a las mujercitas. Entonces sí trabajamos, pero lo hacía con tanto gusto, además me divertía en ello y todo tan a gusto que no sentí eso, licenciado. ¿Qué fue lo que más me gustó en aquella época? Ser, señor, vendedor. De esa edad, de ese momento de la vida, tengo recuerdos muy preciosos y aprendí algo muy bonito. Aprendí a retener, licenciado. Como yo tenía como 300 artículos por vender, 300 cosas que vender, yo me aprendía todos los precios y las fluctuaciones y los cambios de precio. Entonces eso ejercitó mucho mi mente. Entonces una de las cosas que a mí me han servido mucho en mi vida es esa retención, poder retener todo. Y de ahí lo aprendí. Y de ese trabajo aprendí muchas otras cosas. Aprendí a conocer la gente, a rápidamente darme cuenta enfrente de quién estaba y qué quería. Y bueno, un punto importante a destacar de Maseca es la patente que obtiene Gruma por la deshidratación del maíz. Por supuesto, una de las innovaciones clave que la compañía ha desarrollado en su proceso de producción. Se la dieron en 1989 y revoluciona la manera en la que se preparan los granos de maíz para producir la harina de alta calidad y de manera más eficiente. Además de esa, Gruma ha registrado un total de más de 100 patentes a lo largo de su historia relacionadas con diferentes tecnologías en el ámbito de la alimentación y la producción industrial de maíz. Yo solo siembro el mejor maíz para preparar las mejores tortillas, las de Maseca. Durante principios de los 90, en pleno sexenio de Salinas de Gortari, inicia la expansión al resto del mundo, ya sea orgánica o por adquisición en los años 90 y 2000. Gruma llegó a Europa, Asia y Oceanía. En el 2000 abrió una planta en Inglaterra donde producía tortillas y panes planos como pita y naan, que era el tipo de pan que se consume en esas comunidades árabes e hindús respectivamente, la tortilla de ellos. En 2004 adquirió un molino en Italia y una fábrica en Holanda. En 2006 incursionó en Asia con plantas en Shanghái, China, Malasia y Australia. Y para 2017, Gruma inauguró una planta en Rusia con capacidad para producir 50,000 toneladas de tortillas y frituras al año. Hoy, Gruma opera en más de 112 países con 73 plantas y un portafolio que incluye tortillas, panes planos, frituras y otros productos innovadores. Como les decía al principio del capítulo, el éxito de Gruma no ha estado exento de retos ni tampoco de críticas durante los años 80 principalmente, donde la empresa recibió subsidios significativos de la CONASUPO, lo que le permitió consolidar su dominio en el mercado. Sin embargo, esta relación con el gobierno generó muchas críticas y acusaciones de favoritismo. Muchos años después, en 2022, la COFECE inició una investigación por posibles prácticas monopólicas, señalando que Gruma controlaba entre el 50 y el 90% del mercado en varias regiones de México. En 2024 recomendó que la empresa vendiera 5 de sus 18 plantas, una medida que podría tener un impacto significativo en su operación. A pesar de los retos, la historia de don Roberto González Barrera es un testimonio de visión, perseverancia y la capacidad de tomar decisiones difíciles en momentos críticos. Al decidir no vender Maseca, aseguró el futuro de una empresa que hoy es líder a nivel mundial en harina de maíz y tortillas. Encontré también un texto donde indica que don Roberto decía que para prosperar es necesario amar lo que se emprende, y así surgió la necesidad de estar preparados sobre diversos temas de administración y finanzas. Pues junto a su papá y su socio, hablan del general Salinas Leal, aprendió que la investigación es determinante. Mi padre me enseñó algo valiosísimo. La investigación es la madre del desarrollo de un país, de una empresa o de una persona. En el próximo episodio exploraremos cómo don Roberto incursionó en el sector financiero y transformó a Banorte en el banco 100% mexicano más grande. Soy Susana Sáenz, gracias por acompañarme y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda darle seguir a los canales de White Paper en las diferentes plataformas de podcast, califica, comenta y comparte. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.